El río Pilcomayo llora en este momento, clama a todo el pueblo boliviano. Los cambios climáticos es una realidad nacional, es una realidad internacional, y muy irresponsable sería aquella autoridad que minimiza la situación que atraviesa nuestro Pilcomayo. Goed trainen, schaap vergeet. Die vragen is kanaan. Die toon het getpakt vergeet. Nosotros estamos trabajando en la reconstrucción histórica, etnográfica y documental del asecamiento de los brazos paraguayos del río Pilcomayo y su impacto en las comunidades Nivaclé que pueblan la zona, que pasaron de ser ribereñas a estar en medio de una situación de crisis hídrica permanente. Esa historia está marcada por el asecamiento del río. El trabajo de nosotros tiene una pata documental, por supuesto, de archivo, de prensa, de fotografía histórica, y tiene un pie etnográfico cuyo instrumento esencial son las entrevistas con las que trabajamos y en las que somos extremadamente minuciosos en el trabajo que hacemos. Trabajamos en lengua nivaclé en primer lugar porque es muy importante. Estos corpus pueden ser reutilizados también por lingüistas y es muy importante para ser entendido también por la gente nivaclé. Esto es muy importante porque en general las comunidades disponen de poco material histórico, no solo que están poco presentes en los libros de historia, que sería obvio, sino que además disponen de poco material histórico, disponen de poco acceso a archivos, disponen de pocos libros sobre historia de las comunidades, entonces tienen poco material con el cual defender su presencia en el territorio, explicar dónde estaban hace 40 años, o hace 50 años, o hace 70 años. A partir de los años 70, después de varias intervenciones en el curso del río, realizadas tanto por los paraguayos como por los argentinos, a partir de los años 70 el río cambió de curso y se desvió, ¿no es cierto?, algo de 100 kilómetros al sur del lado argentino. Antaño la gente se movía con el río, si el río se movía la gente iba, pero ahora hay una frontera, entonces la gente no puede más seguir el río. Entonces lo que eran los campos más fértiles y las lagunas más ricas del Chaco, donde vivía la población indígena más sólida, coherente, próspera, importante demográficamente, culturalmente, se secó. Esa es la historia. Y actualmente no hay agua, viven del agua que trae la gobernación.
Esa es la historia. Y está al alcance que vuelva el agua. El agua no se fue por razones naturales. El agua se fue porque la han ido sacando con canales, sequía, represas. Entonces, el sentido del trabajo de nosotros es reforzar la memoria histórica de los Ñuble y también explicarle a Paraguay y a las autoridades competentes la dramática situación de esas poblaciones que hoy viven en un desierto producido por causas humanas y por ende reversibles. Eso es. Estudio la evolución en espacio y tiempo de los flujos de agua superficiales en la cuenca. O sea, lo que yo trato de ver como mis roles de hidróloga es cómo han cambiado los caudales en el tiempo. Y no solo en el Pilcomayo, ¿no? También en tributarios que lo alimentan. Y en este gráfico están los datos de aforo, ¿no? Que como te contaba son momentos específicos en el tiempo donde se ha medido el caudal para una cierta altura, ¿no? Entonces estos puntos representan ciertos días en todo el periodo donde se determina el caudal. Entonces, ponte para una fecha en septiembre de este año tenemos un aforo, de ahí 2 meses antes hay otro punto que te dice para tal fecha de este mes tuvimos otro aforo y así se van haciendo las mediciones. El problema es que no te dan una línea continua en el tiempo, no tienes algo que te diga para cada día del periodo cuál es tu caudal. Y eso, ahí es donde entra el trabajo de un hidrólogo, básicamente, ¿no? Trabajo con el IRD para poder gestionar lo que se llama el monitoreo pesquero participativo y el monitoreo biológico de peces. Hacemos una interacción con lo que es la ciencia y la participación de los pescadores, tratando de registrar con los pescadores la pesca de esta gestión 2025 del Pilcomayo. Allá tenemos una pesca comercial y de subsistencia, pero que en algunos años ha estado disminuyendo la pesca y queremos saber a ciencia cierta, con el apoyo de los pescadores, cómo está la pesca este año 2025 para realizar posteriormente, obviamente, un mejor manejo de la pesca y la pesquería a nivel cuenca del Pilcomayo. No podemos ver el Pilcomayo como hay en Tabasay, ¿no? Hay el puente, a un lado está Sucre, o Chuquisaca y al otro lado está Tarija. Y estos actúan de una forma diferente de estos. Entonces no se puede ver el río desde una perspectiva político-administrativa. Hay que ver dentro de una política ambiental, de comportamiento de los peces. Los peces no son ni de Sucre ni de Tarija, los peces son del Pilcomayo. Nosotros trabajamos en el componente 2, que es el tema de evaluación de la calidad de aguas de los ríos, tanto en cuerpos de aguas del Pilcomayo, donde hacemos tomas de muestras de aguas y sedimentos y partículas en suspensión. La muestra que voy a pesar ahora es una muestra de sábalo, de músculo de sábalo, proveniente de Tabasay. Se ha recolectado este año en agosto y este es el ejemplar número 2. Y bueno, para reforzar mi formación, he realizado una estancia de investigación en la Universidad de Montpellier, en Francia. Ya, sí, ya con todos los sábalos que hemos analizado son bajos, ¿no? Y con el bagre o el dorado. Eso hay que revisar porque todavía no se han analizado.
y estoy aquí como voluntariado internacional para apoyar los proyectos de investigación del IRD. Estamos evaluando la calidad del río, es decir, la composición del agua y de los sedimentos que están transportados en el río, y también trabajamos sobre la calidad de los peces para determinar los contenidos en metales de diferentes tejidos de los peces del Pilcomayo. El río Pilcomayo tiene una grande cuenca, muy contrastada, y en las alturas, en la parte andina de la cuenca, hay muchas actividades mineras. Y sabemos que estas actividades afectan a la calidad del río, genera contaminaciones de diferentes afluentes del río Pilcomayo. Ahora es más difícil de evaluar el impacto de estas actividades cuando estamos muy lejos de las minas, ¿no? Entonces, especialmente en este proyecto, intentamos definir el impacto de las actividades mineras de la cuenca alta sobre la calidad del río mucho más lejos a algunos cientos kilómetros de las actividades mineras en la zona del Chaco. Muchas veces cuando estamos en el campo tenemos preguntas de la gente que vive aquí al lado del río y nos preguntan en qué estado es el río, si está contaminado o no, y para nosotros es difícil poder responder inmediatamente porque necesitamos mucho tiempo entre el tiempo de recolección de las muestras, de los análisis y de la interpretación de los datos. Hemos hecho diferentes misiones en la cuenca del río Pilcomayo, que es muy grande, y entonces necesitamos también el apoyo de la gente local para poder hacer un monitoreo con una frecuencia temporal más alta en Villamontes, y así hemos tenido el apoyo de estudiantes de la Universidad de Tarija en Villamontes para poder hacer un muestreo cada semana durante un año del río, lo que no podríamos hacer sin apoyo de la población local. La pesca es un recurso muy importante del río Pilcomayo, especialmente en la zona del Chaco, y en los últimos años han salido informaciones contradictorias sobre una posible contaminación de los peces y en particular del sábalo del Pilcomayo. Y finalmente estos estudios no son muy rigurosos y no nos permiten de concluir bien sobre una posible o no contaminación de estos peces. Así que en nuestro proyecto y en este componente trabajamos para definir los niveles de metales en diferentes tejidos, no solamente de los sábalos, pero también de otras especies que son también importantes a nivel comercial, como el dorado, sino también importante para el consumo local, porque es parte de la dieta de la gente, como el bagre, la boga y otros peces. Este es el equipo de evaluación médica. Nosotros realizamos la evaluación neurológica, la evaluación neuropsicológica, también un trabajo nutricional, una evaluación nutricional completa por una especialista en nutrición, y obviamente esto se correlaciona con la toma de muestras de sangre en función del plomo y otros metales que estamos estudiando con el equipo de salud y con los otros equipos de ambiente y otros equipos en el Pilcomayo. Realizamos el mapeaje de todas las comunidades importantes, realizamos un bonito esquema en el cual pudimos observar la relación que tienen estas comunidades con el Pilcomayo. Es importante porque justamente al realizar un trabajo con el rigor científico que se nos exige, tenemos que buscar la relación específica del objeto de estudio, en este caso que es el río Pilcomayo. Entonces, la importancia radica en que nosotros tenemos que buscar y acercarnos a las comunidades que pudieran estar en contacto con el río Pilcomayo desde los afluentes y nacientes hasta lo que es el río principal en sí. En la cuenca media, por ejemplo, la problemática cambia, porque ya no hablamos de
el polvo, ¿no? Por la cercanía de las minas, sino ya en la cuenca media que inicia en el departamento de Tarija y específicamente hablamos de los municipios de Villamontes y Yacuiba. El problema va más en el tipo de vida que tienen estas poblaciones aledañas al río. En el año 2006 y en el año 2012 hay evidencia de que la presencia de metales en el organismo hay la presencia, ¿no? Sin embargo, todavía no se ha evaluado si hay una repercusión clínica. Y eso es lo que también ofrece este trabajo de investigación, poder no solo ver los niveles de metales que puede existir en un cuerpo, sino ver si hay una afección clínica, ¿no? Dificultades de exponernos a mosquitos o al polvo o a otra situación, pero es un deber nuestro para generar resultados que puedan beneficiar a la población humana de las distintas comunidades, tanto de la cuenca alta, la cuenca media del río Pilcomayo. Estas fotos quería mostrar. Estas son las fotografías que realicé el trabajo de campo en Crebo. La red pollera es de uso cotidiano, común, muy común en Crebo. No hay uso de otra red. Sus yicas, mira cómo ven, está su yica es como un costal que está sujetado a su cuerpo y ellos van con el cauce del río, con la corriente, y como ven van lanzando sus redes, ¿no? Esa habilidad de lanzar la red pollera y hacerla que se extienda toda demanda una fuerza muy importante, ¿no? Más que todo, esta primera parte hemos intentado realizar y aplicar las variables de Eleonor Ostrom, que habla sobre los sistemas socioecológicos, tomando en cuenta que en el Pilcomayo, pues sobre todo en la parte sur del Chaco pleno boliviano, toda esta franja está destinada mayormente a la pesca de especies nativas como el sábalo, el bagre, el surubí. Entonces esas especies son muy importantes para el consumo humano, igual para el comercio, sobre todo el sábalo, porque hay un tiempo de pesca muy reglamentado. El mapeo de actores, lo que me preguntabas, es que el interés central es conocer qué organizaciones locales, institucionales, privadas, de cooperación, del gobierno, tanto de población urbana, población rural, campesinos, indígenas, qué tipo de organizaciones están interesados en la información, en el comportamiento de la cuenca del Pilcomayo. Entonces, cuando sepamos estas características de quienes están localizados alrededor del interés del Pilcomayo, vamos a poder saber quiénes pueden juntarse para tomar decisiones en favor de la sostenibilidad de todos los recursos del Pilcomayo, ¿no? Tomando decisiones tanto locales, pero también con repercusiones también poco mayores, porque tomando en cuenta que el Pilcomayo es una cuenca transnacional. Ahora en esta segunda parte del trabajo que estoy realizando se van a tomar en cuenta a los actores, a otros actores, no solamente a los indígenas, sino también a otras organizaciones locales, organizaciones gubernamentales, también organizaciones de apoyo, y medios de comunicación que tienen cierta forma una parte de agencia, de colaboración
y cercanía con estos actores. Entonces vamos a realizar un mapeo de actores, vamos a realizar una serie de trabajos y lecturas con estas poblaciones, otras poblaciones, y también vamos a ver otras actividades también, ¿no? Que la cuenca del río Pilcomayo no solamente es pescar. Todo el que quiera saber más del proyecto, qué actividades se hacen, quiénes están involucrados, puede ir a la página del estudio, del proyecto, que se llama Pulso Pilcomayo. Aquí es la primera entrada. Tiene toda la información respecto a la investigación que hacemos. Este proyecto nació de una gran preocupación de Bolivia acerca de la pesquería del sábalo en Villamontes en especial y en el río Pilcomayo en su conjunto. Hemos planteado la idea de que sería útil de hacer un estudio interdisciplinario tanto sobre los aspectos de ciencia hidrológica, de evolución del recurso hídrico, a través de un estudio entonces también multidisciplinario sobre la parte de ecología pesquera, pero también los impactos, que es otra de las grandes preocupaciones, sobre la contaminación que vive mayormente de las zonas mineras río arriba en Potosí, y cómo eso puede afectar al río y más que al río, a lo que consumen la gente, que son los productos agrícolas, pero también obviamente el mismo sábalo o los pescados en general. Y asociar a esos estudios de ciencia de la tierra, de ciencia de la vida, a estudios sociológicos para ver cuáles son los modos de gobernanza, cómo los recursos actuales están gobernados, tanto el agua como el bosque y la pesquería, por ejemplo. La visión antropológica histórica, que trata de ver cómo la gente, y en particular los pueblos indígenas que viven cerca del río, cómo ellos han podido percibir esos cambios desde los últimos 40 años, siendo una parte, por ejemplo, en el Paraguay, que ya no tienen agua, ¿no? Son pueblos del agua sin agua. Dentro de esas reuniones, dentro de esos encuentros que tenemos, los pueblos indígenas testimonian de sus condiciones de vida, de las pérdidas que conocen en su cultura, en su economía, y vemos que realmente es algo profundo, que les preocupa enormemente. Por lo menos vamos a tener alguna solución cuando nosotros adaptamos la realidad. ¿Cómo somos los indígenas? Como ven allí, como en Nucleas, necesitamos el río Pilcomayo. Así como ustedes necesitan el río Pilcomayo. Pero más allá necesitamos. Porque la que se tiene, el río Pilcomayo en el brazo, digamos en el pantalón 2, no alimenta suficiente el río Pilcomayo. Más bien va a la dirección de los ganaderos. No. Menos a los indígenas.